Vamos a continuar la clase introductoria que habíamos empezado el otro día. Entonces en esta continuación vamos a ver dos partes. Vamos a dedicar fundamentalmente la mayor parte del tiempo a hablar sobre la conmutación, circuitos y de paquetes, y finalmente pues daremos una pincelada acerca de lo que es la arquitectura de comunicaciones dentro de esta parte introductoria, ¿no? Bueno, entendemos por conmutación todo aquello que sea la comunicación entre dos nodos que no están conectados directamente, ¿vale? Aquella comunicación entre nodos conectados directamente, pues sería una comunicación punto a punto, por ejemplo, pero conmutación es siempre que queramos comunicarnos entre dos nodos que no están conectados directamente, iremos pasando, saltando de nodo a nodo, conmutando hasta llegar hacia el nodo destino. Hay fundamentalmente dos estrategias o dos técnicas de conmutación, ¿vale? Por un lado tenemos la conmutación de circuitos y por otro lado la conmutación de paquetes. Son dos conceptos esenciales que debemos entender en toda su extensión. Fundamentalmente, aunque luego nos iremos metiendo un poquitín en cada una de ellas, fundamentalmente en la conmutación de circuitos tenemos un conjunto de recursos dedicados explícitamente para cada comunicación, ¿vale? Es decir, reservamos un conjunto de recursos para esa comunicación y están asignados mientras esa comunicación dure, ¿de acuerdo? Y en la conmutación de paquetes, esta asignación, en vez de ser estática, permanente, es una asignación dinámica. Es decir, yo te presto recursos, le presto recursos a una comunicación bajo demanda. Si una comunicación necesita más recursos, puede tomarlos prestados, por decirlo de alguna forma, de otra comunicación, ¿de acuerdo?, que no los necesita en ese momento, permitiendo mayor flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que tengo dos comunicaciones, ¿vale?, de 1 megabit por segundo cada una, ¿vale?, y tengo un canal de 2 megabits por segundo. Tengo dos posibilidades. Una puede ser decir, bueno, pues cada comunicación que use ese megabit por segundo, si necesitase más, pues lo sentimos. O la otra opción que es, bueno, tengo dos comunicaciones, en un momento determinado una puede necesitar más de 1 megabit por segundo, la otra no. En ese caso puedo compensar de alguna manera, decir, bueno, pues la que utilice más de 1 mega, le puedo prestar lo que no utilice la otra. Si lo veis en un diagrama de tiempo, podría ser algo así. Quizá voy a encender la luz aquí, será mejor. Imaginaos que estos son los bits por segundo que le asigno a dos comunicaciones, ¿vale? Podríamos verlo así. Si esto es 1 megabit por segundo, esto es otro megabit por segundo, ¿vale? Podría ocurrir que una comunicación utilizase este ancho de banda. ¿De acuerdo? Y esta, por ejemplo, pues utilizase un ancho de banda así. Fijaos que, por ejemplo, en este instante de tiempo, ¿vale?, en este instante de tiempo, el ancho de banda que están consumiendo las dos es muy pequeñito y hay mucho ancho de banda libre, ¿de acuerdo? Si estoy limitando las dos a ese megabit por segundo, esa sería la conmutación de circuitos. Yo diría a cada comunicación le digo, toma, ese es tu mega y lo tienes ahí, lo utilizas cuando necesites más, no puedes, y eso sí, si necesitas menos, pues el ancho de banda que sobra se desperdicia de alguna manera, ¿vale? En cambio, en la conmutación de paquetes puede ocurrir algo así, ¿vale? Que una comunicación, por ejemplo, podría ser esta y otra, ¿vale?, podría ir, lo vamos a ver al revés, podría ir precisamente ocupando los huecos de la otra. Vale, eso sería el caso ideal, claro, eso es realmente complicado. Pero sí podría ser algo así.
Claro, allá donde hay intersecciones, claro, en el momento en que esta pide mucho y esta pide mucho, claro, ahí hay más demanda que esos 2 megabits por segundo, y ahí lo que habría sería cola, que es lo que vamos a ver. En cualquier caso, veis que esas son las dos grandes diferencias, ¿vale? En el caso de la conmutación de circuitos, los recursos se dedican de forma exclusiva y de forma estática a cada comunicación, y en la conmutación de paquetes esa asignación es dinámica, bajo demanda, y permite que, por ejemplo, aquellos recursos no utilizados por una comunicación sean usados de forma dinámica por otra comunicación. Vamos a verlo con un poquito más detalle. Empezaremos por la conmutación de circuitos, ¿no? Ya decíamos que en esencia consiste en reservar un circuito físico, esto es importante, circuito físico, entre los dos extremos de la comunicación y durante todo el tiempo que ésta dure, ¿vale? Vemos aquí, por ejemplo, en esta transparencia, que se establece un circuito físico, ¿de acuerdo?, entre el terminal A y el terminal B. Y esa asignación es permanente, mientras dure la comunicación. Lo que sí ocurre es que normalmente en cada enlace entre dos nodos va a haber n circuitos, n circuitos. Vamos a ver luego cómo se puede hacer, ¿de acuerdo? Realmente no es que en este enlace entre estos dos nodos vaya un único circuito, van a ir n circuitos, pero lo que sí es verdad es que el número de circuitos que pueden ir por un mismo enlace sí es limitado. Eso es incuestionable, ¿vale? Está limitado a n. N puede ser tan grande como queramos, pero está limitado a n circuitos por enlace, ¿vale? Bien, dos características típicas de la conmutación de circuitos es, primero, que siempre se trata de un servicio orientado a conexión. Eso quiere decir que es necesario establecer previamente el circuito, se usa y luego se libera. Pues un ejemplo claro lo tenéis en la red telefónica. El servicio telefónico, pues un ejemplo claro de conmutación de circuitos, ¿de acuerdo? Se establece el circuito físico con el terminal, con el teléfono remoto, se usa mientras se está utilizando, mientras se está hablando por teléfono, todo ese circuito, todo ese ancho de banda es absolutamente dedicado a nosotros. Por ejemplo, en el caso del circuito, en el caso de la red telefónica, son 64 kilobits por segundo, reservado de forma permanente a nuestra comunicación, y una vez que hemos utilizado y colgamos, se libera la conexión, se libera el circuito, se libera los recursos. Veis, por tanto, que tenemos recursos dedicados en exclusiva a la comunicación. Esos recursos es tanto ancho de banda, que me reservan cierto ancho de banda en cada uno de los enlaces por los cuales pasa el circuito. Por ejemplo, si esto fuese una llamada telefónica, la llamada telefónica estándar son 64 kilobits por segundo, eso implica que me tendrían que reservar aquí 64 kilobits por segundo, que me tendrían que reservar aquí 64 kilobits por segundo, etcétera, ¿vale? Obviamente, este enlace va a ser muy superior a 64 kilobits por segundo, podría ser, por ejemplo, un enlace de 2 megas, ¿vale? Es decir, que pues, me caben ahí pues 20 o 30 canales de 32 para ser exactos. Me caben 32 canales de 64 kilobits por segundo. Bueno, pues, si yo quisiese llevar más de 32 canales, ya no podría. En ese caso, pues, o habría que ir por otro lado, o habría que rechazar la llamada, etcétera. El número de canales que lleva cada enlace, o el número de circuitos, está limitado. Pero, en cualquier caso, implica, ya digo, una reserva dedicada de ancho de banda. En este caso, por ejemplo, 64 kilobits por segundo. 64 aquí, 64 aquí. En cada uno de los enlaces por los que pasa el circuito, se reservarían esos 64 kilobits por segundo. Y también implica la asignación de capacidad de conmutación. ¿Vale? En estos nodos, estas centrales, pues tienen cierta capacidad de conmutación. Pues una central es capaz de conmutar pues entre 32 canales de salida y 64 canales de entrada, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, si a una central llegan más de 32 canales, cuando llegue el canal 33,
pues la central dice, no, yo ya estoy saturado, yo solo permito 32, ¿vale? Entonces, implica esas dos cosas, reservar ancho de banda en los enlaces, capacidad de conmutación en los nodos. Pasamos. Bueno, aquí veis el ejemplo típico, pues, de cómo se comportaría, pues, un establecimiento o las tres fases de la comunicación en la conmutación de circuitos, ¿no? Primero se establece se envía un mensaje, un paquete de serialización, ¿de acuerdo?, para establecer la conexión. Ese paquete pues tarda cierto tiempo en llegar aquí transcurre también un poquitín de tiempo, porque aquí dentro hay que procesar, el mensaje llega, pues debo preparar la comunicación, la conexión, para que cuando llegue la información en esta fase esté todo preparado para que el mensaje fluya de extremo a extremo. Se va transmitiendo y transcurre cierto tiempo, esa conexión está creada, y una vez esté creada, esa información viaja como si fuese un único cable, realmente extremo a extremo, porque ya está todo establecido, ¿vale? De hecho veis que el paquete o la información que asiente el establecimiento de la conexión ya viaja de forma directa y tardará pues, el tiempo que se tarde en transmitir el mensaje a través de la línea. Luego se transmitiría la información, ¿vale? Se libera la conexión, puede liberarse desde cualquiera de las dos partes, por ejemplo aquí ponemos que se libera desde esta, ¿vale? Y luego pues se asiente esa liberación de la conexión, se van liberando los recursos, por eso aquí volvemos a perder cierto tiempo en los distintos nodos intermedios liberando esos recursos, ¿de acuerdo? Normalmente se suele decir que este tiempo que se tarda en establecer la conexión y liberar la conexión a los nodos es despreciable, pero bueno, tenemos que saber que existe y podría no ser despreciable, todo va a depender del resto de tiempos, claro. Bueno, decíamos que ese establecimiento de un canal o de un circuito, normalmente en cada uno de los enlaces podíamos tener hasta n canales, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿cómo se divide el ancho de banda en los enlaces? Pues hay fundamentalmente tres formas de hacerlo, tres formas. Una, dividiendo por tiempo, es decir, yo puedo tener un enlace entre dos nodos, ¿vale? Y si esto es el tiempo, yo puedo decir, pues aquí va el canal 1, aquí va el canal 2, aquí va el canal 3, aquí va el canal 4, aquí vuelve el 1, aquí vuelve el 2. Estoy dividiendo en periodos de longitud t, ¿vale?, los canales. Entonces, cada periodo de longitud t corresponde a un canal. Entonces, obviamente, en este caso, cada 4t, yo puedo transmitir pues, cierto número de bits, ¿de acuerdo? Lo veis, ¿no? Ese es el caso de la división en tiempo, pero también puedo dividir en frecuencia, es decir, puedo decidir que durante todo el tiempo los canales van a venir dados por distintas frecuencias. Pues una frecuencia puede ser pues, 2 kHz, 4 kHz, 6 kHz. Tendré que utilizar algún mecanismo de modulación de frecuencia, claro, ¿vale? Esta es otra posibilidad, de hacer canales con la frecuencia, ¿vale? Conocéis muchos casos. Un ejemplo claro de multiplicación de frecuencia, pues la radio, La radio, por ejemplo. Se utilizan distintos canales simultáneamente. ¿Y cómo se separan los canales? Pues por las frecuencias. ¿Me sabéis dar un ejemplo de multiplicación en tiempo, así que se os ocurra más o menos rápido? Donde se separen los canales en tiempo. ¿Se os ocurre alguno? Pues la voz, por ejemplo. El sistema telefónico utiliza multiplicación por división en tiempo, la red telefónica. La red telefónica. ¿De acuerdo? Se utilizan canales de 64 bits, que realmente son 8000 por 8 bits.
acuerdo? Es decir, tú envías en cada segundo, ¿de acuerdo? Envías 8.000 muestras de 8 segundos, ¿de acuerdo? Entonces puedes dividir como quieras, pero esa es un poquito la idea. Cada una de estas muestras serían 8 segundos, perdón, 8 bits, ¿de acuerdo? Y transcurridos, 125 microsegundos, volverías a poner otros 8 bits. Transcurridos 125 microsegundos, otros 8 bits. Y así tendrías los 64 bits. Cada uno de estos 8 bits es realmente una muestra de voz, ¿vale? Es la señal muestreada a 8 kilohercios. ¿Sabéis por qué se muestrea a 8 kilohercios, no? Por el teorema de Nyquist, ¿de acuerdo? El ancho de banda de un canal telefónico son 4. Se toma un ancho de banda de 4, ¿vale? Bueno, realmente es 3,4, pero son 4 kilohercios, porque es la banda de frecuencias donde se acumula la mayor energía de la señal de voz, ¿de acuerdo? Y por eso, como el ancho de banda son 4 kilohercios, hay que muestrear a 2 veces el ancho de banda, se muestrea a 8 kilohercios, ¿vale? Es decir, 8.000 muestras por segundo. Cada muestra son 8 bits, que me da 256 niveles distintos de voz, o sea, de señal de voz, y de ahí sale. Este es un ejemplo TDMA. TDMA es acceso múltiple por división en tiempo, ¿vale? Time Division Multiple Access. Y tenemos también FDMA, es esto, acceso múltiple por división en frecuencia. Y luego hay un tercer ejemplo, que es CDMA. Esto se utiliza ya fundamentalmente en la telefonía UMTS, o de tercera generación, ¿vale? Que es división, en el sistema americano, por ejemplo, el japonés, pues utilizan CDMA, que es por división en código. La división en código es un tercer caso distinto. Es decir, ¿cómo puedo distinguir yo los canales? Bueno, pues le voy a dejar a todo el mundo que hable todo el tiempo, que hable en todo el ancho, en todo el ancho de banda, pero cada una de las comunicaciones va a utilizar un código distinto. Y el código consiste en una secuencia de bits, de unos y ceros, que elegida especialmente. Los códigos tienen que ser ortogonales, eso es para que luego la recuperación sea sencilla, ¿vale? Ahora os intentaré explicar con un ejemplo un poco los tres casos, pero la idea es la siguiente. Si esta es tu señal binaria, ¿vale? Esto es un 1, esto es un 0, esta es una duración T, ¿vale? A cada canal se le asigna un código. Por ejemplo, os voy a asignar un código de 4 bits. 1, 0, 1, 0, por ejemplo, sería 1. Entonces, mi señal, mi código es este. 1, 0, 1, 0, ¿vale? Este es el código. Bueno, pues lo que se hace es una XOR entre esta señal y esta, ¿vale? Por ejemplo, esto sería 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. El resultado de esto sería, aquí abajo, lo mismo. Porque hacer XOR con 1, bueno, acabo de decir una tontería. Es 1 XOR 1, 0. Esto sería 1 XOR 0, 1. 1 XOR 1, 0. Y 1 XOR 0, 0, ¿no? Espera, esto está bien, esto está exactamente al revés, esto es así, esto es así, ¿vale? Y esta sería cualquier cosa que hagas XOR con 0, pues da exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, XOR con 1 invierte, pues esta señal es invertida. Si aquí tienes un 1 XOR un 0, si aquí tienes un 0 XOR un 1, si aquí tienes un 1 XOR un 0, si aquí tienes un 0 XOR un 1. Y esta es exactamente la misma, por tanto, sería esto. Si la señal que se transmite es esta, conocido el código, obtienes la señal original, ¿vale? Veis que esta señal utiliza periodos mucho más pequeños. En realidad, el periodo es T cuartos, ¿vale? Eso quiere decir que el ancho de banda que consume esta señal es 4 veces superior al ancho de banda que consume esta, ¿vale? Por eso se llaman también estas técnicas,
técnicas de espectro ensanchado, porque estamos ensanchando el espectro. Si aquí utilizaba un ancho de banda F, aquí utilizo un ancho de banda 4F. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, dime. Sí, es distinto. Espera, te entiendo, pero es independiente lo otro de esto. Esto es simplemente para obtener una señal binaria, de unos y ceros. Luego tú puedes utilizar, una vez que obtienes la señal binaria, después tú puedes utilizar cualquier otra tecnología para transmitirla. No sé si me explico, puedes utilizar multiplicación en fase, QAM, lo que tú quieras. ¿Vale? Esto simplemente es una forma de codificar, ¿de acuerdo? En vez de utilizar, en vez de enviar 1, 0, 1, 0, envías 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, ¿ves? Estás cambiando la señal y luego la puedes transmitir como te da la gana con cualquiera de las otras, con cualquiera de las constelaciones que hablamos otro día, ¿vale? Aquí no estamos hablando de momento de cómo, esto sería, si quieres verlo de alguna forma, codificación de fuente, y lo otro sería codificación de canal, es decir, cómo lo envío, ¿vale? Para poner un ejemplo en clase de multiplexación sería algo así. A ver, el acceso múltiple, o sea, el separar, es necesario siempre y cuando varias comunicaciones compartan el medio, ¿vale? Por ejemplo, en un único enlace, si vamos a utilizarlo todos los que estamos aquí, pues una forma de hacerlo podría ser que cada uno de nosotros hablase durante 1 minuto. ¿Bien? Estamos todos aquí, la clase es única, y si todos ponemos todos a hablar, no nos entendemos. Eso es incuestionable. Si yo le digo, bueno, cada uno tiene 1 minuto, eso es TDMA, ¿vale? División en tiempo, incuestionable. Bien, creo que eso es división en tiempo, ¿de acuerdo? Si es estática, pues esa división en tiempo, es decir, si durante ese minuto alguien no tiene nada que decir, pues todos estamos ahí esperando, ¿vale? Hay una cierta pérdida de recursos, porque ese medio minuto que pierde una persona sería valioso a lo mejor para otra que habla mucho más, ¿no? Pero bueno, eso es así, ¿de acuerdo? Eso es TDMA. ¿Qué sería FDMA? Bueno, pues si fuésemos capaces de hablar con distintos tonos de voz, con distintas frecuencias. Uno chillando, uno más, ¿vale? Y lo haríamos todos simultáneamente, ¿vale? Pero de tal forma que tendríamos capacidad, con un filtro, ¿vale?, de quedarnos solo con, por ejemplo, si uno es capaz de hablar en 2 kHz, pues fantástico, cogemos un filtro, filtramos esa voz y nos quedamos, eso sería FDMA. Y CDMA lo podemos interpretar como si cada uno hablase un idioma distinto. Cada idioma es un código distinto. Y es importante que sean ortogonales, es decir, que los idiomas se separen bien, ¿vale? Probablemente si uno habla en español, otro en ruso, otro en chino, ¿vale?, los que están escuchando en chino no les importe mucho la gente que habla en ruso y en español porque es ruido, ¿va? Se centra en el que habla en chino, perfecto. En eso consiste CDMA. Claro, si los códigos son muy similares, probablemente si nos podemos hablar en gallego, en castellano, en catalán, en italiano, en portugués, entonces a vez la cosa se empieza a complicar, ¿no? ¿Por qué? Porque se parecen bastante las lenguas, no son muy ortogonales, y entonces es difícil. Por eso se eligen códigos ortogonales, que luego son fáciles de separar. Bueno, esa es la esencia, ¿vale?, de lo que son las técnicas de multiplexación, ¿de acuerdo? De ahí os pongo algunos ejemplos, pues donde se utilizan uno y otro. Por ejemplo, en XDSL, en ADSL, la voz y los datos están multiplexados en frecuencia. Realmente uno puede utilizar el teléfono y hablar mientras está navegando por Internet, a pesar de ser sobre la misma línea, ¿vale? Eso es porque los datos van en una banda superior a la de los 4 kHz, ¿vale? Es decir, en las técnicas XDSL, y la ADSL es una de ellas, esta banda hasta 4 kHz se utiliza para voz, y de los 4 kHz en adelante, datos. Os fijáis que muchas veces en casos mandan poner microfiltros en los teléfonos para DSL, realmente es para filtrar
para que los microfiltros que van al teléfono filtren esto, y es para evitar ruido, interferencias entre las dos señales. Realmente es para esas cosas. Y en GSM, por ejemplo, en GSM se utiliza una mezcla, porque también se puede hacer. En GSM se utiliza multiplicación en frecuencia y en tiempo. ¿Dónde se utiliza multiplicación en frecuencia en GSM? En las celdas. Vosotros sabéis que cuando estáis hablando por el teléfono, a medida que avanzáis, que andáis, pues dependéis de otra estación base, ¿vale? Digamos que esto sería algo así. Tengo aquí una estación base y aquí otra estación base. Estas estaciones pues tienen cierto radio de cobertura, ¿vale? Entonces, mientras un terminal está aquí, ¿de acuerdo? Pues se comunica con este. Este terminal se comunica con este. Este terminal se comunica con este, ¿vale? Pero, a medida que avanzamos hacia aquí, ¿vale? El terminal detecta mayor potencia de esta estación base y cambia de celda. Bien. Para evitar interferencias en esta zona, las celdas deben solaparse, porque si no habría cortes en la comunicación. ¿Lo veis? Claro, si no se solapan, yo de repente quedo en tierra de nadie. Imaginaos, si me vengo para aquí, quedaría sin cobertura. Para evitar la pérdida de comunicación, lo que es el roaming, no internacional, sino el roaming entre celdas, estas celdas tienen que estar solapadas. Entonces, fijaos que tengo dos problemas. Problema uno es que tres terminales simultáneamente están hablando con la estación base, en la misma frecuencia. Le vamos a llamar F1. Y esta frecuencia es F2, distinta. Aquí tenemos multiplicación en frecuencia en la comunicación que utiliza cada terminal con la estación base. Este terminal, aquí, utiliza la frecuencia 1. Pero como está hablando simultáneamente con la estación base como los demás, además, sobre esa frecuencia 1, hago separación en tiempo. Aquí iría el teléfono 1, el 2, el 3, el 1, el 2, ¿veis? Sobre una frecuencia dada, además, divido en tiempo. En cuanto este terminal cruza aquí, pasa a una frecuencia 2, y ahí utilizará, o se peleará por el ancho de banda, en tiempo, perdón, por el canal, en tiempo otra vez, ¿vale? Entonces ahí tenemos las dos cosas. Bien, ¿qué ventajas tiene la conmutación de circuitos? La primera es que tenemos un ancho de banda garantizado. Es decir, a mí me aseguran que yo tengo R bits por segundo. Por ejemplo, en el caso de la voz que comentamos antes, 64 kilobits por segundo, siempre. Entonces, la calidad de la voz a través de la red telefónica convencional es siempre la misma. Yo siempre tengo 64 kilobits por segundo, ¿vale? Tengo un ancho de banda garantizado, R bits por segundo. El retardo es constante, ¿vale? Una vez que ya estoy en el canal, ¿vale? Una vez que ya he transmitido, una vez que ya soy un bit, que estoy en el canal, el tiempo que tardo en llegar al otro extremo es única y exclusivamente el retardo de propagación, ¿vale? Es decir, el tiempo de conmutación, vamos a asumir que es en torno a 0, ¿vale? ¿De acuerdo? Otra ventaja es que, se puede llamar ventaja, pero podría serlo, es que en este tipo de conmutación, toda la complejidad se pone en la red, ¿vale? Lo que es complejo es la red. En cambio, los terminales, las interfaces de servicio, los extremos, son relativamente simples, ¿vale? Un teléfono, por ejemplo, no es un sistema extremadamente complejo, y lo mismo ocurre en los terminales de datos, son relativamente simples, ¿vale? Inconvenientes. Vimos ya, y lo comentamos, uno de ellos, el más importante, desde el punto de vista de su idoneidad para transmitir datos, es el potencial uso ineficaz que hacemos del ancho de banda. Decíamos que, claro, al ser una reserva estática,
todo ese ancho de banda que una comunicación deja de utilizar no puede ser utilizada por otras comunicaciones, por ejemplo, que lo podría necesitar en ese instante concreto, ¿vale? Es decir, la reserva no utilizada es un reparto estático. Otro inconveniente es la fragmentación. Fijaos que aquí lo máximo que podemos repartir, es decir, la granularidad a la que podemos repartir recursos es a nivel de circuito. Es decir, yo te puedo dar un circuito, pero no menos, no te puedo decir, igual, te voy a dar medio circuito. No, un circuito es la unidad mínima que yo puedo asignar a una comunicación, ¿vale? Y como veremos, o como ya estáis, o podéis intuir, es poco eficiente, la técnica de conmutación de circuitos es poco eficiente si el tráfico es a ráfagas, si el tráfico es intermitente, como es habitual en el tráfico de datos, ¿vale? En el tráfico de datos. Bueno, vamos a ver la otra técnica, la conmutación de paquetes, ¿eh? Como su propio nombre indica, aquí se trata de utilizar una unidad básica de conmutación más pequeña, que es el paquete. Nosotros antes conmutábamos a nivel de circuito, es decir, cogía una comunicación entera y es la que conmutaba. Aquí no. Aquí lo que voy a conmutar son paquetes, que es la unidad básica de conmutación. ¿Y qué es un paquete? Bueno, pues un paquete es un fragmento de un mensaje binario, de un mensaje digital. Imaginaos que este es el mensaje que quiero transmitir, ¿vale? De longitud, en principio, grande, ¿vale? Y lo que voy a hacer es trocearlo, en paquetes, ¿veis? Aún me sobra, lo troceo en paquetes. Y cada uno de esos paquetes, ¿vale? De tamaño P, el mensaje de tamaño M, luego vamos a ver por qué, porque lo usamos. A todos esos paquetes le tengo que añadir lo que se denomina una cabecera. Bueno, a veces va en la parte trasera, pero bueno, se suele llamar cabecera porque suele ir antes de los datos. O campo de control, ¿vale? Una cabecera, ahí por ejemplo pueden ir direcciones, ahí pueden ir números de secuencia, ahí pueden ir asentimientos. Ya veremos que en el campo de control, en general, va a ir todo tipo de información que va a ser usada por los dispositivos de la red para sus tareas, para llevar un paquete al destino, para decidir si hay que tirar un paquete o no, etc. Importante, gran diferencia con la conmutación de circuitos. Aquí no hay reserva ninguna, ¿vale? Es decir, un paquete se transmite si el enlace está libre y se utiliza todo el ancho de banda, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver. Si este es el nodo de conmutación, si este es el enlace, si aquí, por ejemplo, llegasen dos comunicaciones, ¿vale? Aquí vamos a poner la 1 y la 2. Antes, en la conmutación de circuitos, esto sería así: paquete del 1, paquete del 2, nada porque el 1 no tiene nada que decir, paquete del 2, nada porque el 1 tiene que decir, paquete del 2, paquete del 1, nada, 1, nada, 1, 2, ¿vale? El caso simple, ¿de acuerdo? Tenemos una reserva estática. Si el ancho de banda se está desperdiciando, ¿vale? En la conmutación de paquetes, lo que tendríamos ante esa situación, lo que podemos ver es algo así: 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, nada, nada, nada. Si veis que no hay ningún tipo de reserva, es decir, aquí llega un paquete del 1 y aquí otro del 2. Llega un paquete del 1. ¿Está el enlace libre? Sí, todo para ti. Llega un paquete del 2. ¿Está el enlace libre? Sí, todo para ti. Llega un paquete del 1. ¿Está libre? Sí, está libre, sí, está libre. Que en algún momento llega un paquete del 1 y un paquete del 2. ¿Quién utiliza el enlace? El que llega primero. Y el otro espera. Obviamente, aquí hay esperas. Aquí no.
¿Por qué aquí no hay esperas? Hombre, porque tienes el canal para ti reservado absolutamente. Nadie te lo puede coger. Tú estás seguro, el canal 1 está seguro de que siempre que llegue tiene su ranurita. ¿Vale? Aquí no, por aquí las ranuras no son de nadie. Son del primero que llega. ¿Vale? Esa es la conmutación de paquetes. ¿De acuerdo? Utilizas todo el ancho de banda siempre que el paquete esté libre. Y normalmente, luego habrá mecanismos distintos para ver qué paquete se transmite primero. Pero en general podemos asumir que el paquete que llega primero, a la cola, es el que será transmitido. Es decir, aquí se formarán colas. Paquete 1, paquete 2, paquete 1, paquete 1, paquete 2. Y estos van saliendo. ¿Vale? Así funciona. Es decir, los nodos utilizan el principio de recepción y envío, también llamado almacenamiento y envío, o almacenamiento y reenvío. ¿Vale? El paquete llega, se almacena, si se recibe íntegramente, se almacena y se reenvía. ¿De acuerdo? En inglés, store and forward. Almacenar y reenviar. Forward es reenvío, ¿vale? Forwarding, el acto de reenviar. Y por tanto veis que los paquetes hay que recibirlos de forma completa antes de reenviar. ¿De acuerdo? Veis aquí más o menos el ejemplo que yo os acabo de poner ahí, ¿no? La multiplicación estadística. Veis que, a diferencia de lo que encontramos aquí, este patrón es absolutamente predecible. Uno siempre sabe que después del 1 va el 2, después del 2 va el 1 o nada, después del 1 va el 2 o nada, pero siempre es 1, 2, 1, 2, 1, 2. Es un patrón determinista, ¿vale? Predeterminado. ¿Hay alguna forma de determinar el patrón de paquetes que va a seguir aquí? Después del 1, ¿qué viene? El 2. Después del 2, el 1. Después del 1, no sé. Después del 1, no sé. Es aleatorio. Es estadístico. Depende de los modelos de tráfico, depende de los patrones de tráfico, depende de muchas cosas, ¿no? Es imposible saber. Y esto es una multiplexación en tiempo, en este caso, estadística. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que tiene dos características fundamentales que ya vimos, o que ya comentamos. Una, el retardo, a diferencia de la conmutación de circuitos, que era fijo, constante, que es 1 partido por R, donde R es la tasa de transmisión del canal. Bueno, L partido por R. Si yo quiero enviar un mensaje de longitud M, ¿vale?, y el ancho de banda es R, este es el tiempo que se tarda en transmitir un paquete, un mensaje, desde un extremo al otro, ¿vale? Porque no hay más. Luego estarían los retardos de propagación, conmutación, que asumimos 0, pero el tiempo de transmisión es este: M en bits, R en bits por segundo, esto es segundos, ¿vale? Sería el retardo en conmutación de circuitos, ¿vale? M, mensaje de longitud M, ¿vale?, partido por R. Aquí, en cambio, no, porque aquí hemos dicho que se producen tiempos de espera. Puede ocurrir que los distintos paquetes en los que troceamos el mensaje, ¿vale?, tengan que esperar por otros paquetes de otras comunicaciones, ¿vale? Se van almacenando en la cola y tienen que esperar cierto tiempo a ser transmitidos. Además de los tiempos de transmisión, se suman tiempos de espera en cola. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia. Aquí tenemos tiempos de espera en cola. Y otra característica diferenciadora es que en conmutación de circuitos nunca se pierden bits. Es decir, el mensaje se transmite de un lado al otro. Tarda ese tiempo y todos los bits llegan. Aquí se pueden perder paquetes. ¿Por qué? Pues, por ejemplo,
Imaginaos esta situación, voy a poner una exagerada para que quede claro. Tengo aquí un nodo. Este es un enlace de 1 megabit por segundo. Por aquí llegan paquetes a 1 megabit por segundo y por aquí también. Imaginaos que durante un minuto los dos van a tasa máxima y los paquetes tienen que salir por aquí. ¿Qué es lo que ocurrirá en el nodo? ¿Qué ocurrirá? Lo podéis entender fácil. Tenéis un cubo, ¿vale? Con un agujero hecho por debajo. Y es capaz de echar agua, sale por ahí agua, a razón de 10 litros por minuto. Abrís los grifos, ¿vale? Que echan agua a razón de 10 litros por minuto. ¿Qué acabará pasando? ¿Verdad? Durante un tiempo, mientras llenáis, o sea, mientras el cubo tiene capacidad, no hay problema. Llenas, ¿vale? Y si de repente cierras un grifo, ¡uff! ¡Qué alivio!, ¿verdad? O sea, el otro sigue a razón de 10 litros por minuto, y lo que va bajando es lo que va metiendo el otro, no hay problema. En cuanto lo vamos a abrir, volverá a subir. Si cierra, bueno, pero llega un momento que eso desborda, congestión, ¿vale? Eso es congestión. Cuando agotamos la capacidad de almacenamiento en el nodo. Este nodo tiene una memoria. Hasta aquí donde yo sé, las memorias son finitas, ¿vale? Pueden ser grandes, pueden ser gigas, teras, pero finita, ¿vale? Y si nos empeñamos, la podemos llenar. El cubo también puede tener 10 litros de capacidad, 100, 1.000.000 de litros, pero si nos empeñamos, acaba vertiendo, ¿verdad? Pues eso es la congestión. Llega un momento que pierdo paquetes, es decir, pierdo agua. El agua que desborda la pierdo. Pues eso es lo que ocurre en la conmutación de paquetes. Algo que no ocurre en la de circuitos. En la conmutación de circuitos, ¿qué es lo que ocurriría? Que tú tendrías un agujerito de 10 litros por minuto, abrirías un grifito a 10 litros por minuto como mucho. Y tendrías así como el grifo. Pero todo lo que echas sale por agujero. No hay pérdida ninguna. Nunca. Es imposible llenar, ¿verdad? Es imposible que desborde. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué nos ofrece a cambio la multiplicación estadística? Esta es la gran ventaja. Porque hemos visto, por lo visto hasta ahora, si uno se queda aquí, dirá, pero este profesor, ¿qué nos dice? Nos dice que la conmutación de paquetes es maravillosa, que la conmutación de paquetes es fantástica para el tráfico de datos, pero en cambio solo nos ha puesto ahí 2 pegas. Hay más retardo, porque a veces hay que esperar, aquí no. Y encima, de vez en cuando, se pueden perder paquetes, y en los circuitos no. Pero una tontería. Pues claro, vamos a ver las grandes ventajas. Suponeos que tenemos un enlace a 100 megabits por segundo, ¿vale? Un enlace a 100 megabits por segundo. Y tenemos múltiples usuarios. Todos ellos se portan de la misma manera. Es una fuente on-off, que se llama, que cuando está en un momento on, o cuando está transmitiendo, transmite a 1 megabit por segundo, ¿vale? Y sabemos que su tasa de actividad es del 20%. No sabemos cuándo, pero hemos estudiado esa fuente y sabemos que en media, solo transmite el 20% del tiempo, ¿vale? Eso sí, cuando transmite a 1 mega. Solución. Con conmutación de circuitos, ¿cuántos usuarios podemos meter? 100. ¿Verdad? No podemos asignar más de 100 usuarios. Tengo 100 megas, cuando cada usuario que transmitir lo hace a 1 mega, lo que tengo que hacer es decirle, ahí tiene usted, hay 100 canales posibles, no hay más, ¿vale? 100 canales de 1 mega. En cambio, en conmutación de paquetes, puedo meter todos los usuarios que me dé la gana. 400, 500, 600. Vamos a hacer un número rápido. Vamos a ver cuál es la probabilidad de que haya más de 100 usuarios. Porque en ese caso, si hay más de 100 usuarios, tengo congestión, ¿verdad? Tengo más de 100 usuarios simultáneamente enviando a 1 mega, me desbordan este enlace de 100 megas, ¿verdad? Bueno, pues esa probabilidad, que se puede calcular por una binomial, la probabilidad en
si tú tienes fuentes on-off, la probabilidad de que haya K usuarios activos es igual a N sobre K por esa probabilidad, por la probabilidad de actividad elevado a K y por 1 menos P por 1 menos P elevado a N, perdón, a N menos K. Bueno, esto es N es el número de usuarios, ¿vale? La probabilidad de que el número de usuarios activos sea K, sabiendo que N es 400, sabiendo que hay N usuarios máximo, es N sobre K por P elevado a K, por 1 menos P, N menos K. La probabilidad de que sea mayor que 100 es un sumatorio, de 101 hasta 400. Fijaos la probabilidad. Hay una probabilidad de 10 a la menos 3, en torno a 10 a la menos 3, de que haya más de 100 usuarios activos. Es una probabilidad despreciable, una probabilidad pequeña. Realmente puedo tener 400 usuarios, es decir, estoy cuadriplicando la eficiencia, el número de usuarios que puedo tener, con una probabilidad de congestión de 6 por 10 a la menos 3. Probabilidad de congestión, que si tengo una memoria de cierto tamaño, no hay ningún problema, porque estaré simplemente introduciendo retardos en las comunicaciones, pero no pierdo tráfico realmente, ¿vale? Entonces veis que la gran ventaja de la multiplicación estadística es la mayor eficiencia, de los recursos. Vamos a ver también que si yo divido en paquetes, eso es más eficiente que enviar el mensaje entero. Asumiendo que tengo conmutación de paquetes o conmutación de mensajes, la división en paquetes ofrece menor tiempo de transferencia. Vamos a ver un ejemplo, que es coger un paquete, un mensaje de tamaño M, ¿vale? Entonces tengo M bits, es el tamaño, voy a poner así, tamaño del mensaje, M bits. Tamaño del paquete, P bits. Tamaño de la cabecera, es decir, del campo de control, H bits. H de header, cabecera, ¿vale? H bits, muy bien. El tiempo de transmisión de un paquete es la cabecera, bueno, aquí se pone el mínimo entre M y P, porque podría ser que el tamaño del mensaje fuese más pequeño que el paquete, entonces en ese caso, claro, no envías P, ¿no? Si el tiempo de transmisión de un paquete es H más P, bits de datos más bits de cabecera, partido por C, que es la capacidad o la tasa de transmisión del enlace, del canal, ¿vale? C es tasa de transmisión del canal, C bits por segundo, ¿vale? Entonces, el tiempo que tardo en transmitir un paquete es datos, H más P, partido por C. Claro, si el mensaje es más pequeño que P, pues probablemente sería H más M, ¿vale? Pues suponemos allí el mínimo entre M y P, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos el tiempo total que se tarda en transmitir? T1 es el tiempo que tarda el primer paquete en llegar al último conmutador, es decir, T1 es este tiempo, ¿vale? Si este primer paquete
este primer paquete se va transmitiendo, ¿vale? Estos son ¿vale? Y en este instante de tiempo, ¿vale? Veis, no lo he puesto, pero veis que en rojo sería por distinguir, sería lo que ocupa H, ¿vale? Y en blanco lo que ocupan los datos, ¿vale? Entonces, este paquete llegaría aquí se volvería a transmitir, acabaría aquí, y aquí estaría transmitido el primer paquete completo. Pero lo que quiero que veáis es que gracias a que yo voy segmentando en paquetes, de forma simultánea a la transmisión de este paquete de aquí a aquí, ya estoy transmitiendo el segundo paquete de aquí a aquí. ¿Lo veis? Es decir, caben dos formas de hacer las cosas. Imaginaos, un caso sencillito, que es este. Yo tengo aquí un mensaje de longitud M que enviar, ¿vale? Esto es una capacidad C. Tengo dos posibilidades. Una es enviar el mensaje grande de capacidad C, tal cual, o trocearlo. Si lo envío tal cual, ¿cuánto tiempo tarda en llegar de aquí a aquí? Pues tarda M más H partido por C, ¿vale? Es el tiempo que tarda aquí, más el que tarda aquí, por 2. Estamos suponiendo que no hay más tráfico en la red, claro, ¿vale? Es decir, que no tiene que esperar en los nodos. Por tanto, los tiempos de espera son nulos, ¿vale? Tarda M más H partido por C en llegar aquí, y M más H partido por C en llegar aquí, 2 veces. Lo que estamos planteando es que si yo cojo este mensaje y lo troceo, el tiempo de transmisión de extremo a extremo es más corto. Por ejemplo, vamos a ver qué ocurre si lo divido en 2 trozos. ¿Vale? Serían 2 paquetes. Serían 2 paquetes de longitud m medios. El tiempo sería tiempo que tarda en enviar el primero. Sería H más m medios partido por C. ¿Vale? Ese paquete tengo que transmitirlo también aquí, ¿verdad? 2 veces, por tanto. ¿De acuerdo? 2 veces el tiempo del primer paquete. Pero fijaos una cosa importante. Cuando el primer paquete está aquí, ¿dónde está el segundo paquete? Ya está aquí. ¿Verdad? ¿Lo veis? O sea, no hay que transmitirlo desde aquí, no, ya está aquí. Por tanto, el paquete tardará en llegar completo otro salto más, que sería H más m medios partido por C. Y si hubiera un tercer paquete, que es lo que yo quería deciros, si hubiera un tercer paquete, cuando llegue aquí el segundo, ¿dónde estaría el tercero? Ya estaría aquí. Y si hubiera un cuarto paquete, ya estaría aquí. Si fijaos que, excepto el primer paquete, que hace la ruta completa, los demás solo contabilizamos el tiempo del último salto, porque los demás tiempos se han ido solapando. ¿Vale? Si sumo, esto me va a dar 3 veces H más m medios partido por C. Si H es claramente, bueno, lo voy a poner aquí, si H es claramente más pequeño que m, lo cual es normal, m podemos hablar de mensajes de, hombre, pues hay ficheros de UGIGA. Si H es grande, fijaos que aquí tendríamos, este tiempo es aproximadamente 2 veces m partido por C, ¿vale? En cambio este es aproximadamente 3 medios de m partido por C, ¿vale? Claramente este tiempo es mayor que este, bueno, lo cual es normal, claro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este, a segmentar, estamos dividiendo, estamos solapando tiempos de transmisión. Bueno, pues eso es lo que tenéis aquí, ¿vale? ¿Cómo se calcularía el tiempo total? Pues mirad, T1
es el tiempo preciso para que el primer paquete llegue al último conmutador, ¿vale? Calculamos siempre primero el tiempo que tarda el primer paquete en llegar al final de todo, que sería este tiempo, ¿vale? Es el mínimo entre P y M, como siempre, más H partido por C, por N menos 1. ¿Por qué? Porque son N menos 1 saltos. N, que no lo puse aquí, número de saltos. Es decir, número de transmisiones, ¿vale? Entonces, contamos todos los saltos menos el último, ¿vale? ¿Qué es T2? T2 es todos los bits de control. ¿Cuántos bits de control hay? Pues habrá H por el número de paquetes, ¿vale? Cada paquete lleva H bits. ¿Cuántos paquetes hay? Pues dividimos M entre P y nos da el número de paquetes. Típicamente M entre P no es un número entero. Si fuese entero, pues perfecto. Normalmente nos quedamos con el entero superior, ¿vale? Es decir, si tengo 1000 bits y tengo que hacer paquetes de 300, pues tendré 300, 300, 300, 100. Es decir, 4 paquetes. 1000 entre 300 es 3 y pico, 3,3. Me quedo con el entero superior, que se representa de esta manera, ¿lo veis? Esta es la parte entera, lo que se denomina el techo, la función Ceil, ¿vale? Me quedo con el entero superior, que es 4, ¿vale? Y T3 es el tiempo de transmitir todos los bits, que es M partido por C, ¿vale? Entonces, se calcula de esa manera, sumáis los 3 tiempos y eso es exactamente lo que tenéis ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que como veis, siempre se debe optar por segmentar. Cuanto más pequeño sea el tamaño del paquete, mejor. ¿Hasta cuándo? Claro, hasta un límite. Dígame. Pero no tiene ningún sentido aumentar el número de nodos artificialmente. No, porque cada vez que metes un salto metes una transmisión adicional. Entonces no tiene ningún sentido meterla a mayores. O sea, no. No tiene ningún sentido plantearse ese escenario. Si tienes una red dada y no tiene sentido meter saltos adicionales, ¿vale? Y además no es verdad, porque cada salto adicional que metas es una transmisión más. Piensa que en la conmutación de circuitos, de hecho, es una transmisión única, ¿vale? Y aquí precisamente lo que estamos planteando es, en la conmutación de paquetes, es que en cada salto tú tienes una transmisión adicional que hacer, ¿vale? Bien, seguimos con la, hacemos un pequeño descanso, ¿vale? Es la 1:05, hacemos un descansito de 5, 6, 7, 8 minutos, ¿vale? Preferís, ¿no? Pues venga.
Bueno, decíamos, acabamos de hablar de la conmutación de paquetes y la conmutación de circuitos. Dentro de la conmutación de paquetes hay dos estrategias básicas para organizar lo que es la transmisión de los paquetes. Y los paquetes, dentro de la conmutación de paquetes, se pueden enviar de dos formas que vamos a ver. O bien se pueden utilizar datagramas, o bien se pueden utilizar circuitos virtuales, ¿vale? Empezamos por los datagramas. Un datagrama es un paquete autocontenido, es decir, un paquete independiente, un paquete que tiene toda la información que precisa la red para ser encaminado. ¿Qué pasa? Vale. Decía que un datagrama es un paquete autocontenido que contiene toda la información precisa para ser encaminado. De forma concreta, tiene en la cabecera la dirección destino y la dirección origen, ¿de acuerdo? El datagrama se conmuta de manera independiente. Eso quiere decir que datagramas distintos pueden ser enrutados, encaminados de maneras distintas. Podrían ir por rutas distintas, ¿de acuerdo? Otra característica directamente derivada de ello es que datagramas distintos, al seguir rutas distintas, pueden provocar que los paquetes no lleguen en secuencia. Por ejemplo, tengo una red tan sencilla como esta, ¿vale?, donde el destino de los paquetes es B, ¿vale? Llegan por aquí paquetes, vamos a suponer que este es el paquete 1, paquete 2, paquete 3. Este paquete llega aquí, ¿vale? Miramos cuál es el destino y en base a eso el paquete pues puede ser, por ejemplo, en este momento determinado, enviado por aquí. Este paquete a lo mejor es enviado por aquí, ¿vale? Y este pues a lo mejor es enviado por aquí. Este paquete puede que llegue aquí y es perfectamente factible que pueda llegar este paquete incluso antes que aquel, ¿vale? Es decir, obviamente puede haber, al seguir rutas distintas los datagramas, puede haber no secuencialidad, puede producirse que los paquetes no lleguen en orden, ¿de acuerdo? Bien, veis que es importante que cada uno de estos datagramas, la información contenida dentro, sea completa desde el punto de vista del encaminamiento, del enrutamiento, ¿de acuerdo? Y toda la información que precisan los nodos para decidir por dónde debe ser enviado el paquete debe ir en su cabecera, ¿de acuerdo? Normalmente es suficiente con las direcciones de destino y origen, podría necesitarse otra, ¿de acuerdo? Veis que la forma de ser reenviados los paquetes consiste en hacer una consulta a la denominada tabla de encaminamiento, también llamada tabla de reenvío. En la tabla de encaminamiento, ¿qué tenemos? Pues tenemos una entrada por cada posible destino, ¿vale? Y para cada entrada tenemos una indicación de cuál es el siguiente salto, ¿eh? Por ejemplo, en la figura estamos utilizando ya aquí direcciones IP,
¿vale? Estos paquetes ya aquí, y aquí se consulta, dependiendo de cuál es el destino de los paquetes, cuál es el siguiente salto, ¿veis? Entonces, mirando la dirección destino en el paquete, me voy a la tabla, en la tabla me dicen cuál es el siguiente salto, y decido qué paquetes van por aquí y qué paquetes van por allá, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los paquetes azules son aquellos que tienen como destino esta máquina de aquí. Los paquetes rojos son los que tienen como destino esta máquina de aquí. Pues los paquetes azules irían por aquí, los rojos irían por aquí. ¿Sí? Veis que en todas las tablas, ¿vale?, tenemos una entrada para cada uno de los posibles destinos, ¿vale? Para cada uno de los posibles destinos. Luego, más adelante, ya veremos realmente que los destinos no suelen ser direcciones completas, sino prefijos. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Es decir, no suele haber una entrada para cada máquina concreta, sino para un prefijo. Para un prefijo. Sabéis que cuando configuráis la dirección IP de un ordenador, le dais una IP y debajo os pide la máscara de subred, ¿vale? Todo el mundo pone 255.255.255.0, ¿verdad? ¿A que sí? Curioso. Bueno, pues eso realmente lo que quiere decir es que tu prefijo es de 24 bits. 255, 8, 255, 16, 255, 24, 0. Porque lo que se hace es un AND lógico entre la IP y la máscara. Entonces, la máscara lo que hace es enmascarar el prefijo. Entonces, en una IP 192.168.1.4, el prefijo es este, ¿vale? Y todas las máquinas de la misma subred tienen todas el mismo prefijo. Una cosa similar a lo que ocurre con los prefijos telefónicos. Todos los teléfonos de la provincia de Pontevedra empiezan por 986. En Madrid, cuando llega una llamada para un teléfono de Pontevedra, no tienen en la tabla el millón de teléfonos de la provincia de Pontevedra. Tienen una. 986 a Pontevedra. Ya está. Con una entrada ya enrutan un millón de comunicaciones distintas. Es la forma, es no consultar una tabla de esas con un millón de entradas, sería solo para Pontevedra, imaginaros. Si tenemos que tener una tabla, todos los teléfonos en España, tiempo de llegada del paquete, tiempo de consultar la tabla, varios segundos más. O sea, lo que no puede ser es que se consuma tiempo. Las tablas tienen que ser pequeñas, ¿vale? Bueno, eso lo veremos más adelante, en cualquier caso. Pero nos vale con saber que tenemos una tabla donde están los destinos, pueden estar agrupados por prefijos, eso me da igual, puede también haber una entrada para un host concreto, por supuesto, ¿vale? Y lo que nos dice para cada destino, cuál es el siguiente salto, cuál es el nodo siguiente que va a recibir ese paquete, ¿de acuerdo? Por eso hablamos de encaminamiento salto a salto, ¿vale? La ruta se construye salto a salto, ¿de acuerdo? Cuando un paquete sale de su nodo origen, de su nodo fuente, la ruta no está predeterminada, es decir, no se conoce de antemano, sino que se construye nodo a nodo. Y estas tablas pueden cambiar de forma dinámica según el estado de la red. Eso es lo que hace que a veces dos paquetes de una misma comunicación podrían ser encaminados por rutas distintas. Podría ser. Si una comunicación dura mucho, es probable que paquetes de esa misma comunicación pues sigan rutas distintas, ¿de acuerdo? Puede ocurrir. Vemos también que cuando utilizamos datagramas no se guarda ningún tipo de información de estado en los routers, en los nodos, relativa a esa comunicación. ¿Veis? Aquí no guardo nada, yo lo único que tengo es una tabla donde tengo asociados destinos a líneas de siguiente salto, pero no hay ningún tipo de información de estado guardada, como veremos después que ocurre con circuitos virtuales. El ejemplo más claro, más conocido de red de datagramas es Internet, ¿vale? Internet es, por tanto, una red de conmutación de paquetes que usa internamente datagramas, ¿vale?
Bueno, ¿cómo se produce, por tanto, el reenvío de datagramas? O el reenvío de paquetes en una red de datagramas. Se extrae la dirección de destino del paquete, que por tanto tiene que ir ahí. Se indexa en la tabla de encaminamiento, ¿vale? Se obtiene el siguiente salto, se envía el paquete al siguiente salto. Es un algoritmo bastante sencillo, ¿no? Pues así funcionan los routers en Internet. Hacen exactamente eso. Buscan la dirección destino, la dirección IP destino en el paquete, IP, van a la tabla de encaminamiento, obtienen la dirección del siguiente salto, reenvían el paquete al siguiente salto. Vamos a ver la otra posibilidad. Dijimos que una forma de implementar la conmutación de paquetes eran los datagramas, la otra es los circuitos virtuales. En circuitos virtuales se denomina circuito virtual a un flujo de paquetes que tienen una misma etiqueta y siguen una misma ruta. Si es como una columna de hormiguitas, ¿vale?, que van a través de la red. Y entonces esa columna de hormiguitas, o esa columna de paquetes, comparten dos cosas, ya lo dijimos ahora. Es decir, es tanto la etiqueta común como la secuencia de nodos. Entonces, un circuito virtual está identificado primero por la etiqueta que llevan todos y cada uno de los paquetes de ese circuito virtual. ¿Dónde la llevan? En el campo de datos, perdón, en el campo de control, ¿vale? No llevamos direcciones, en datagramas que llevábamos aquí, direcciones. Aquí no, aquí llevamos una etiqueta, un número, ¿vale? Un número. Todos los paquetes de un mismo circuito virtual tienen ese número en común. Y además de compartir la etiqueta y el número, por tanto, comparten también la ruta. Todos los paquetes de un mismo circuito virtual siguen la misma ruta, la misma secuencia de nodos. Algo que no pasaba con datagramas. Con datagramas, todos los paquetes pueden seguir rutas distintas. Los paquetes de una misma comunicación, por decirlo de alguna manera. En cambio, en circuitos virtuales siguen la misma ruta todos esos paquetes. ¿De acuerdo? Pero fijaos que, aunque pueda parecer que estamos hablando de circuitos, conmutación de circuitos, aquí estamos hablando de circuito lógico, circuito virtual. No es el circuito físico que hablamos al principio. En el circuito físico que hablamos al principio, la característica esencial es que había reserva física de recursos. Aquí no. Vale, aquí no hay reserva física de recursos. Aunque veréis que, en parte, sí es necesario hacer cierta reserva, o se puede hacer incluso. Se podría, pero no es obligatorio. A diferencia de lo que teníamos antes, donde había una tabla con todos los destinos y una tabla indicando cuál es el siguiente salto, lo que cambia cuando utilizamos circuitos virtuales es que el identificador que se utiliza para decidir a dónde va un paquete no es una dirección, es una etiqueta. Y las tablas, por tanto, tienen que contener etiquetas, lógicamente. La tabla, aunque podría ser de esta manera, una etiqueta un siguiente salto, podría ser así. No se hace así por la dificultad o imposibilidad práctica de poner de acuerdo a todo el mundo en que las etiquetas sean únicas. Claro, es decir, ¿cómo consigo yo que las etiquetas que ponen los distintos nodos en el mundo sean todas distintas? No es factible. Entonces, ¿qué es lo que se hace realmente? Pues hacer que las etiquetas solo tengan significado local, no global. Por tanto, lo único que tengo que asegurar es que las etiquetas, por ejemplo, de todos los circuitos virtuales que yo envío por aquí, sean distintas para circuitos virtuales distintos. Pero
ese mismo circuito virtual a lo mejor tiene una etiqueta distinta aquí, no importa. Es decir, las tablas van a contener un campo de etiqueta de entrada, circuito virtual de entrada, interfaz de entrada o línea de entrada, como queráis. Línea de las líneas, las distintas líneas que tiene un nodo, las distintas interfaces, las vamos a numerar. Y para ese circuito virtual de entrada tengo un número de circuito virtual de salida y una línea de salida. Vamos a ver un ejemplo fácil. Esta misma red que teníamos antes, ¿vale? Imaginaos dos circuitos virtuales, ¿vale? Circuito virtual 1, que llega aquí con el 1, circuito virtual 1 que va de A a B, y el circuito virtual 2 que también va de A a B, ¿vale? Lo primero que hay que hacer con circuitos virtuales es establecer establecer el circuito virtual. Es decir, previamente, antes de empezar a enviar paquetes, necesito establecer esa ruta común que van a seguir todos los paquetes. Bien, entonces imaginaos, ya digo, que quiero crear o que quiero establecer dos circuitos virtuales entre A y B. Y elijo dos identificadores distintos, me da igual cuáles sean. Yo soy aquí la máquina fuente, el host, ¿vale? Y creo dos circuitos virtuales. Lo único que importa es que elija dos números distintos. ¿Por qué? Porque basta con que se los haga distintos a este señor de aquí. O sea, simultáneamente, aquí otro señor puede crear un circuito virtual 1. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es más, este señor de aquí podría hacerlo. Vamos a verlo. Este señor de aquí crea otro circuito virtual 1, ¿vale? Entre A y B. Lo primero que hay que hacer es establecer el circuito virtual, por lo cual se envía un paquete especial de establecimiento, ¿vale? Enviaría un paquete especial diciendo, pues quiero crear el circuito virtual 1 entre A y B, ¿vale? Entonces este señor dice, bueno, pues muy bien, vamos a ello. Voy a la tabla y apunto. Circuito virtual de entrada, 1. ¿Vale? Línea de salida, o línea de entrada, perdón. Línea de entrada, la 1. La 1. Circuito virtual de salida, el 1. No más. Línea de salida, pues suponemos, la 2. La 2 para este señor, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Llega ahora este paquete de aquí. Esta es la línea 3, por ejemplo. Llega este paquete. Circuito virtual de entrada, 1. Línea de entrada, la 3. Circuito virtual de salida, imaginaos que también va para 2. ¿Vale? Circuito virtual de salida, cuidado. Para una misma línea de salida, no puedo utilizar el mismo número de circuito virtual, el 2. Porque si aquí pongo 1, estoy engañándole a este. Estoy enviando por la misma línea dos circuitos virtuales distintos con el mismo número. No, distinto. ¿Veis? No importa que hayan tenido el primero. Lo que importa es que el número de circuito virtual sea distinto para una misma línea. ¿Vale? Llega ahora este, que es el 2. Por la línea de entrada 1. Y lo voy a enviar, por ejemplo, pues igual, pues por ejemplo por aquí, por la línea 4. Puedo darle el 1, no hay ningún problema. Es el primero, ¿vale? No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Ese paquete, cada uno de esos tres paquetes, dos llegarán aquí
y uno llegará aquí. Y aquí se vuelve a hacer exactamente la misma operación. Se crean esas entradas, ¿veis? Es decir, este paquete de establecimiento sirve para ir creando las entradas en las tablas y preparando, digamos, las rutas para los paquetes que luego van a venir, ¿de acuerdo? Lo único que tenéis que tener en cuenta es que estos identificadores de circuito virtual, estas etiquetas, solo tienen significado local, y lo único que debemos garantizar es que para una misma línea de salida los identificadores deben ser distintos, nada más. Con eso es suficiente, ¿de acuerdo? Ahora, una vez está creado el paquete de establecimiento, perdón, el circuito virtual, los paquetes que vengan ya, una vez creado, basta con que traigan el número de circuito virtual. Luego vendrían los datos ya. ¿Veis? ¿Qué hace el nodo? Con esta información y la línea de entrada, se va aquí, 1, 1. ¿Y qué hace? Lo envía por la 2 con el 1. Ese mismo paquete será enviado por aquí con el 1, por la línea 2. Con el paquete que venga de aquí, será enviado por esa misma línea, pero con el 2. ¿Vale? Así, tan simple. Pero veis la diferencia. A pesar de que hablamos de paquetes, son dos formas distintas de realizar el encaminamiento. En el primer caso, datagramas, todos los paquetes son encaminados de forma independiente. Cada uno puede tomar una ruta distinta. La información necesaria para encaminar va toda contenida en el paquete. Direcciones, destino, origen. En circuitos virtuales, previamente establecemos la ruta. Ruta que luego seguirán todos los paquetes de un mismo circuito virtual. Todos los paquetes del 1 van a hacer pum, 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 pum. Todos los del 2, ¿vale? Todos van a hacer la misma ruta. ¿De acuerdo? Todos los paquetes de un mismo circuito virtual siguen la misma ruta. Por tanto, se garantiza la ordenación de forma implícita. O sea, hay secuencialidad, porque todos van exactamente unos detrás de otros. ¿Vale? En el otro caso no pasaba así. Bien. Veis por tanto que aquí, a diferencia de lo que ocurría con datagramas, las decisiones de encaminamiento se toman solo la primera vez. La primera vez, cuando llega el paquete de establecimiento de circuito virtual, es cuando se decide la ruta. Una vez decidida esa ruta, no se cambia. ¿Vale? La ruta es la que hay. ¿De acuerdo? Resumiendo, en circuitos virtuales tenemos, por un lado, información de estado en los routers, algo que no teníamos con datagramas. Aquí sí, tenemos información de estado, ¿vale? Y tenemos la tabla de traducción de direcciones, que es como se llama, ¿vale? Es una tabla de traducción de direcciones. Si queremos, dado que tenemos un circuito virtual que va a seguir cierta ruta, siempre la misma, si queremos, con circuitos virtuales tenemos la posibilidad de reservar ancho de banda y memoria. De hecho, hay algunos mecanismos que lo hacen. Pero esto no va implícito, como ocurría con los circuitos físicos. En los circuitos físicos se reserva explícitamente un slot, una ranura de tiempo en frecuencia, un código. Aquí no. Aquí tú, fijaos, por este enlace, tú estás enviando paquetes de distintos circuitos virtuales. Los circuitos virtuales están compartiendo, ¿vale? Podríamos, por ejemplo, decidir que la mitad del ancho de banda de este enlace se lo asignemos al circuito virtual 1. Sí, podríamos hacerlo, ¿vale? Es una ventaja a mayores que nos da el hecho de usar circuitos virtuales, pero no es necesario, o sea, no es obligatorio. Podríamos hacerlo. En el caso de datagramas se antoja imposible reservar ancho de banda. ¿Para qué? ¿Qué podemos reservar? ¿Ancho de banda para un datagrama en todos los nodos del mundo por si pasa por ahí? O sea, no hay forma. Podemos hacerlo para circuitos virtuales porque sabemos de antemano qué ruta van a seguir, y a medida que el paquete de establecimiento va abriendo ruta, va estableciendo la ruta,
ese mismo paquete de establecimiento podría servir para decir, bueno, de paso, resérvame tanto ancho de banda, resérvame tanto espacio en memoria. Es importante el espacio en memoria, en el nodo, por lo que hablábamos antes de la congestión, ¿vale? Si a mí me reservan 1 mega de RAM para mis paquetes, ya sé que, salvo que yo consuma ese mega, siempre voy a tener 1 mega para almacenar mis paquetes, aunque haya otros circuitos virtuales que lo estén agotando y por tanto sean ellos descartados y tirados, ¿de acuerdo? Veis también que se toma una decisión de encaminamiento única por cada circuito virtual, no como en datagramas, que es una por cada datagrama. Vemos también que es necesario establecer el circuito virtual, es decir, elegir la ruta e ir configurando las tablas de traducción y, si fuese el caso, haciendo algún tipo de reserva, si se quisiera. Una vez transmitidos los datos, se libera el circuito virtual, es decir, se borra y se liberarían los recursos asignados si los hubiese, memoria o ancho de banda, ¿de acuerdo? Es necesario, a diferencia de lo que ocurre en datagramas, un protocolo de señalización, es necesario ese protocolo para ir creando los circuitos virtuales. Por tanto, con circuitos virtuales tenemos una red bastante más compleja que con datagramas, ¿eh? Ejemplos de redes con circuitos virtuales son X25, que es una red prácticamente en desuso, Frame Relay, ATM, son redes de circuitos virtuales. Digo eran porque son tecnologías que están o que tienden o están en desuso, ¿vale? Frame Relay y ATM todavía se usan, pero están empezando a ser sustituidas, fundamentalmente Frame Relay y ATM están empezando a ser sustituidas por Ethernet, fundamentalmente. Pero se puede decir que son redes de conmutación de paquetes con circuitos virtuales. En cambio, Internet es una conmutación de paquetes con datagramas. ¿Conocéis los switches Ethernet? ¿Qué creéis que es un switch Ethernet? Utilizamos conmutación de paquetes, de circuitos, datagramas. ¿Qué os parece que es así? Una idea. ¿Qué creéis? En Ethernet lo que se conmuta son tramas, son paquetes, realmente. Y las tramas Ethernet llevan la dirección Ethernet destino en la propia trama. Es decir, los switches Ethernet es una tecnología de conmutación de paquetes con datagramas. Realmente es así. ¿De acuerdo? También. Bueno, vamos a cambiar un poco de contexto. Vamos a hablar de los modos de servicio. El modo de servicio es el que cierto protocolo o cierto proveedor de servicio le da a sus clientes. Por ejemplo, un servicio que seguro que conocéis es el servicio postal, ¿verdad? El servicio de correos. El proveedor del servicio es correos. Los clientes somos nosotros. ¿Qué modo de servicio nos ofrece correos? ¿Orientado a conexión o sin conexión? Pues es un servicio sin conexión, porque el envío de datos no requiere ningún acuerdo previo. Vosotros vais a correos, decís hola buenas, aquí este paquete, y simplemente añadiendo toda la información necesaria en el paquete, yo le entrego esa carta con toda la información de destinatario al proveedor y el proveedor la lleva, ¿vale? Ese es el modelo de servicio sin conexión. Pero hay otra posibilidad, que es el orientado a conexión. Por ejemplo, cuando pensamos en un proveedor de servicio como puede ser la red telefónica, ¿vale? En la red telefónica, yo antes de hablar, ya hago una llamada, establezco una conexión, ¿veis? Es decir, me pongo en contacto con el destinatario, algo que no ocurre en el servicio postal. El servicio postal, el destinatario se entera de que ha llegado algo cuando le llega, ¿vale? No se llama a nadie para decirle te voy a enviar una carta,
¿verdad? Ya, pues si no, ya aprovecharéis el mismo momento y ya le puedes decir lo que le tengas que decir. En cambio, en un servicio sin conexión, ¿vale?, hay como un acuerdo mutuo previo entre ambas partes. Se llama por teléfono, se establece esa conexión, se intercambian los datos y se libera la conexión. En un servicio orientado a la conexión, pues, ya digo, hay un acuerdo mutuo previo entre las partes, se puede intercambiar información sobre la comunicación, pues, qué velocidad, qué tasa de velocidad se va a intercambiar durante la conexión, números de secuencia, etcétera, ¿vale? En la fase de establecimiento se puede inicializar información de estado, asignar recursos, etcétera. Hay 3 fases en toda conexión: establecimiento, transferencia, liberación. Una cosa que tiende a ocurrir es que puede parecer que estamos hablando de lo mismo, pero no es así. Puede parecer que una red orientada a conexión es lo mismo que circuitos virtuales. Pues no. Se pueden dar las 4 combinaciones. Es decir, se puede tener un servicio orientado a conexión con una red de datagramas, se puede dar un servicio orientado a conexión con una red de circuitos virtuales y se puede dar un servicio sin conexión también en los 2 casos. ¿Dónde reside la diferencia? Yo lo pongo así de fácil, o intento explicar así de fácil. Una cosa es el servicio, que es lo que yo percibo de correos o lo que yo percibo como usuario de la red telefónica. Eso es el servicio, que puede ser orientado a conexión o no. Y otra cosa muy distinta es cómo internamente correos o telefónica organizan el trabajo. Eso es datagramas o circuitos virtuales. ¿Veis? Es decir, yo voy a correos y sé que el servicio es sin conexión, pero no tengo ni idea si lo hago internamente para llevar el paquete al destino, mandan todos los paquetes por separados o crean un circuito virtual entre Vigo y Nueva York para todos los paquetes que van a Nueva York, que no lo sé. Es decir, ellos virtualmente a mí me pueden dar un servicio sin conexión, ¿lo veis? Coge el paquete, aquí tiene usted. Y por resulta que internamente coge ese paquete. ¿Para dónde va esto? Para Nueva York. Pues mándalo por el circuito virtual 3, que ya está, y lo mandan a Nueva York, por un circuito virtual, ¿lo veis? Que tiene que estar previamente establecido. Son cosas distintas. La percepción del servicio que tiene el cliente, la interfaz usuario-proveedor del servicio, ese es el modo de servicio. Y luego el cómo esté organizado internamente el servicio, por dentro, eso es si yo utilizo datagramas o circuitos virtuales. De la misma manera, yo puedo hacer una llamada telefónica, llamo a cualquier país del mundo, establezco la conexión, marco un número de teléfono, hay un diga. A partir de ese momento, ¿vale?, hay un intercambio de datos. ¿Esos datos cómo pueden ir? ¿Por circuitos virtuales o por datagramas? De 2 formas. Es más, a día de hoy van siempre por datagramas, o casi siempre. Se utiliza IP, fundamentalmente, se utiliza Internet. ¿Vale? Un enorme porcentaje de las llamadas telefónicas a nivel mundial, en España seguramente cerca del 80 o 90%, son a través de la red de Internet. Es voz sobre IP, datagramas, a pesar de que el servicio es un servicio claramente orientado a conexión. ¿Vale? Entonces, bueno, quiero que veáis esa diferencia, no os confundáis lo que es el servicio, ¿vale?, que es el cómo el cliente o el usuario del servicio lo percibe, lo ve. Es distinto que el usuario tenga que establecer la conexión a que no la tenga que establecer. ¿Vale? Bien. Bueno, vamos a los últimos 15 minutos a hablar muy brevemente de lo que es una arquitectura de comunicaciones. Vimos, o como podéis adivinar, aún no lo he visto del todo, pero lo veréis, que las redes de comunicaciones son muy complejas, ¿vale? Si tenemos una enorme cantidad de elementos en juego: hosts, routers, switches, protocolos, servicios de todo tipo, correo electrónico, la web, problemas de seguridad, aplicaciones, enlaces, rutas. Tenemos una enorme cantidad de elementos y de problemas que resolver. Un problema distinto es qué hacer cuando se pierde un paquete. Otro problema distinto es cómo me las arreglo para coordinar la comunicación entre 3 nodos que se quieren comunicar con un punto de acceso inalámbrico. Otro problema muy distinto es cómo me las arreglo para detectar errores de transmisión.
Otro problema muy distinto es cómo hago para representar una página web. Otro problema es cómo me las arreglo para autenticar al usuario que me está enviando este mensaje. Otro problema totalmente distinto es cómo sé yo qué ruta tiene que seguir este paquete. Problemas distintos y de distinta índole. Incluso unos parecen de mayor nivel que otros. ¿Veis? El caso es que se necesita una arquitectura de comunicaciones para organizarse, ¿vale? Para organizar todo ese jaleo, todas esas distintas funciones, necesitamos una arquitectura de comunicaciones. Entonces decimos que una arquitectura de comunicaciones es un modelo organizado de todas aquellas funciones que realiza una red, ¿vale? Para ello, todos los modelos se estructuran en capas o niveles, se puede llamar de las dos maneras, ¿vale? Todos los servicios, todas las funciones de una red se estructuran en capas, dentro de lo que se llama un modelo de referencia, que fundamentalmente, el modelo lo que define o lo que especifica son dos cosas. ¿Qué hace cada capa? Es decir, ¿qué se hace en cada nivel? ¿Vale? Y cómo se comunica un nivel con los adyacentes, ¿vale? Es fundamentalmente lo que hace un modelo de referencia, las funciones de cada una de las capas y cómo se comunica una capa con la adyacente, lo que se denominaría la interfaz entre las capas. Fundamentalmente, lo que nos otorga el utilizar una arquitectura de comunicaciones basada en capas son lograr que un gran sistema complejo sea entendible como una suma de problemas más pequeños. Esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, por eso oís hablar de TCP/IP, es un ejemplo así fácil, ¿no? Varias veces escuchasteis hablar de TCP/IP. TCP/IP son realmente dos niveles. Uno se ocupa, IP, de cómo llevar paquetes de un router a otro, ¿vale? Y otro, como es TCP, se ocupa de qué hacer cuando se pierde un paquete, entre otras cosas. Cómo lo retransmito, ¿veis? Son problemas distintos, niveles distintos, que tienen que sumar para resolver el problema complejo, el problema gordo. Pero realmente separando en niveles, separando en protocolos, realmente, pues acabo dividiendo un gran problema complejo en problemas más sencillitos, ¿vale? Entonces es una forma de dividir de forma modular los sistemas complejos. Eso me permite identificar, por un lado, las relaciones entre las distintas partes. Dos, facilitar el mantenimiento, aíslo, ¿vale? Esto es un problema de TCP, es un problema de red, es un problema de aplicación, ¿vale? Aíslo claramente el problema, lo cual facilita el mantenimiento. Y por supuesto, independizo enormemente la implementación, ¿vale? Es como cuando uno desarrolla un gran programa, ¿vale? Y hace uso de lo que denominamos la programación estructurada o el diseño modular. Cada desarrollador se encarga de una pequeña parte y luego todo eso pues tiene que casar, ¿no? Bueno, el modelo TCP/IP es el más famoso. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido el que ha triunfado, es la gran red de hoy en día. Cuidado que el camino hasta aquí ha sido difícil, no creáis que no ha sido torpedeado múltiples veces Internet y el modelo, pero es el modelo que ha llegado hoy a nuestros días y desde luego el que se estudia, ¿vale? Porque a día de hoy hablar de redes de ordenadores pues hablar de Internet y por tanto hablar del modelo TCP/IP, ¿vale? Fundamentalmente son 4 los niveles en los que se divide este modelo. El nivel de aplicación, que es el nivel superior, donde estarían todas las aplicaciones, todos los servicios que se dan a los usuarios. Ahí son protocolos conocidos, pues HTTP, que es el protocolo de la web, FTP, protocolo de transferencia de ficheros, SMTP, el protocolo de correo electrónico, etcétera. Hay muchísimos más protocolos, ¿vale? Son protocolos de aplicación, que son a los cuales accede directamente el usuario. El usuario sería como el 5.º nivel, que está aquí, ¿no? El que accede directamente a las aplicaciones. Debajo de las aplicaciones está el nivel de transporte, que se encarga de transferir datos extremo a extremo, es decir, desde el host origen
al host destino. Es un protocolo extremo a extremo, ¿vale? Extremo a extremo. Y hay dos protocolos, fundamentalmente, que estudiaremos. TCP, que es orientado a conexión, es decir, antes de enviar datos sobre IP se establece una conexión. Es fiable, quiere decir que si se pierden algunos datos, TCP los recupera o los retransmite. Es secuencial, los datos se envían en orden, ¿vale? Y realiza tareas de control de flujo y control de congestión. Ya veremos lo que es, ahora no procede. Y el otro protocolo es UDP, que la gran diferencia es que es un protocolo sin conexión, ¿veis? Por tanto, la aplicación, que es la usuaria, ve a UDP como un servicio del tipo de correos. Y en el caso de TCP, la aplicación, que es la usuaria de TCP, ve a TCP como un servicio del tipo telefónico. ¿Veis? Sí. Por ejemplo, HTTP va sobre TCP. Entonces, realmente, cuando uno abre una página web, se establece una conexión TCP por debajo, establece una conexión con el otro extremo, ¿vale? Y UDP es del tipo servicio postal, sin conexión. Por debajo de TCP y UDP tenemos el nivel de red. El nivel de red es el que reside ya en los nodos de conmutación. Así como TCP solo existe en los extremos, o sea, TCP no existe en los nodos, no tiene ningún sentido. Es un protocolo extremo a extremo, ¿vale?, que comunica host origen, host destino. En cambio, el protocolo de red sí existe en la red. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de decidir cuáles son las rutas que van a seguir todos los distintos paquetes. Es decir, se encarga del encaminamiento y transporte de datagramas. Y por debajo ya tenemos el nivel de subred, el nivel físico. Básicamente es el encargado de llevar paquetes desde un nodo a otro nodo. Puede ser mediante un enlace punto a punto, como ya dijimos, o podría ser mediante cualquier tecnología de red, un enlace punto a multipunto. Esto podría ser una red Ethernet, podría ser una red Wi-Fi, podría ser 3G, eso es su red, ¿vale? Es decir, cualquier tecnología que sirva para llegar paquetes IP entre un router y otro, o entre un nodo y otro, cualquier tecnología es la que encaja en su red o nivel físico, ¿vale? Debajo de IP hay múltiples tecnologías. Entonces, si te preguntan ¿qué es Ethernet? Pues Ethernet obviamente es una tecnología de nivel de subred. ¿Veis que aquí pongo Ethernet, PPP, ATM, ADSL, cualquier tecnología? Estamos acabando ya. Es la última transparencia. Veis que en el modelo TCP/IP, como en casi todos los modelos de arquitectura, los paquetes se van encapsulando a medida que viajan por la torre de comunicaciones. Es decir, llega un paquete para ir de aquí a aquí, se envía un mensaje. Ese mensaje, que por ejemplo, imaginaos que este mensaje es un fichero FTP, ¿vale? Ese fichero, ¿de acuerdo?, se le envía a transporte. Transporte le añade su propia cabecera de transporte, y se le envía al nivel de red, que le añade su propia cabecera, construye un datagrama, que se lo envía al nivel de subred, que le añade su propia cabecera. Las unidades de transporte se llaman segmentos. Las unidades a nivel de red se llaman paquetes o datagramas. Datagramas porque en el caso de IP utiliza datagramas, no circuitos virtuales. Y los mensajes a nivel de subred se llaman tramas, ¿vale? Entonces, cuando oigáis hablar de una trama, estáis pensando a nivel de subred. Cuando oigáis hablar de un datagrama o un paquete, estamos hablando de nivel de red y segmentos de transporte. Pero fijaos que lo que realmente viaja por la red es el mensaje original más las distintas cabeceras que se le han ido añadiendo. Es decir, se va encapsulando un mensaje del nivel superior en un mensaje del nivel inferior. Y fijaos que para el nivel inferior, todo lo que viene de arriba son datos. Es decir, para el nivel, para IP, el mensaje que viene de arriba, desde TCP, con su cabecera, todo eso
son datos. Y luego le añade su dirección IP origen, destino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis? Por ejemplo, cuando este paquete llega aquí, a este router solo va a utilizar la información contenida aquí, donde irá la dirección IP destino. ¿Veis? Y se vuelve a enviar. Y cuando llegue aquí, se va a usar la información contenida exactamente ahí, en la cabecera del paquete de red. Y cuando llega al paquete destino, se desencapsula. El nivel de su red le quita su cabecera, lo envía para arriba. El nivel de red comprueba lo que tengo que mirar, le quita su cabecera, lo envía hacia arriba. El nivel de transporte hace lo que tenga que mirar, mirará el número de secuencia, a ver si es el paquete correcto, lo que sea, le quita la cabecera y lo envía hacia arriba. Entonces realmente veis que se están produciendo simultáneamente 4 comunicaciones. Una a nivel de aplicación, este mensaje que llega aquí. Otra a nivel de transporte, este mensaje que llega aquí. Otra a nivel de red, este mensaje que llega aquí, que va de aquí a aquí, que va de aquí a aquí y que finalmente llega aquí. Y otro a nivel de subred, o a nivel de enlace. Este mensaje que va de aquí a aquí, que va de aquí a aquí, que va de aquí a aquí, que va de aquí a aquí. ¿Vale? Veis que, por tanto, se va encapsulando. Y, bien, fundamentalmente en Internet veréis que IP tiene múltiples protocolos por encima y múltiples protocolos por debajo. IP es el centro en Internet. Por arriba de IP está TCP y UDP, y por arriba de ellos, pues, diversos protocolos de aplicación. Por debajo de IP, múltiples tecnologías de subred, Ethernet, Wi-Fi, etcétera, que podrían llevar todo ese tráfico. Y el modelo